Buenas noches, saludos a todos los socios y las socias que nos sintonizan. Hoy es miércoles 24 de junio del 2020. Ya estamos a la vuelta de la esquina, 11 días para las elecciones y nosotros acá en Los Socios Radio, hola Betania, aquí en Los Socios Radio, estamos continuando con nuestra serie de conversaciones con candidatos a diputados al Congreso Nacional para conocer sus propuestas y poder hacer una buena elección basada en contenido y no en personas y en partidos. Saber, conocer esas propuestas de estos candidatos para poder llevar a esa información a todos ustedes y que el 5 de julio, cuando se dirijan a su colegio electoral, puedan hacer un voto consciente, un voto inteligente. En el día de hoy vamos a estar hablando con Tomás Hungría, que ya está conectado. Vamos a hacerle la invitación inmediatamente. ¿Quién es candidato a diputado por la circunscripción número 1, candidateado por el partido País Posible? Saludos y buenas noches. ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches, Marcial. Todo bien, gracias a Dios. Encantado de poder iniciar esta conversación contigo. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos este tiempo en la apretada agenda que sabemos que todos ustedes tienen en esta recta final donde solamente quedan 11 días para las elecciones. ¿Cómo no? Yo, cuando estaba intercambiando información con usted me puso que el hashtag que usted utiliza es cara nueva. A mí me llegó un chiste inmediatamente a la cabeza porque la cara suya tiene por lo menos 50 años de uso, no es tan nueva. Entonces, me pregunto, ¿por qué usted tiene ese eslogan de cara nueva? Sí, precisamente, y tienes razón y te quedaste corto, porque esta cara tiene 57 años exactamente. Pero nos referimos a cara nueva en la política, en el ambiente político, porque eso es lo que quiere la sociedad, eso es lo que quiere la población. Nuestro país ya está cansado de la vieja política, de las viejas caras, de los políticos que tienen muchísimos años sin poder resolver los problemas de la sociedad, los problemas de nuestro país. Y entonces la sociedad está siendo un llamado a tener caras nuevas, una nueva política, nuevos políticos que se hagan cargo de la situación de nuestro país. A eso que obedece lo de caras nuevas. Yo me lo imaginé, pero el chiste tenía que hacerlo porque me llegó y yo me reí, entonces yo espero que quien lo oiga también se ría. Tomás, yo, por respeto, yo estoy casi llamándole don Tomás, pero corríjame, porque yo quiero que esto sea una conversación entre amigos, no entre dos personas desconocidas. Claro, Tomás está más que... Muy bien. Entonces, ya esto es lo que lo impulsa a incursionar en la política. ¿Está incursionando ahora en la política o ya usted tiene un tiempo en la política y ahora se decide candidatearse? Mira, hace 4 años el ingeniero Milton Morrison, quien es un amigo personal desde hace más de 10 años, nos hizo una invitación a acercarnos a él y a un grupo de sus amigos para formar un movimiento ciudadano denominado País Posible, que buscara, entre otras cosas, precisamente cambiar la manera de hacer la política en nuestro país y de hacer cosas nuevas y diferentes para poder lograr un país posible, como tú y como yo y como todos nosotros merecemos. Desde el 2016, pues estamos acompañando al ingeniero Milton Morrison en este proyecto y justamente en octubre del año pasado recibimos el reconocimiento de la Junta Central Electoral para convertirnos en partido político. Se hizo todo el proceso y toda la documentación necesaria para poder ya pasar de un movimiento ciudadano a un partido político. Es decir que
Hace 4 años incursionamos en este movimiento y ya hace 7 meses es un partido político y es el tiempo que yo tengo realmente en actividad política. Muy bien. Entonces, con un partido nuevo, con una cara nueva, ¿qué hay diferente en Tomás Hungría y en País Posible de las demás propuestas? Mira, básicamente nosotros entendemos en País Posible que la política partidista dominicana tiene que cambiar, que tenemos que hacer cosas diferentes porque la sociedad así lo quiere y así lo demanda. Fíjate cómo recientemente tú y yo y el resto de las personas que están conectadas con nosotros hemos sido testigos de las pugnas y las diatribas que se viven en el Congreso Nacional. Un asunto de los proyectos de ley, que lo apruebo, que no lo apruebo, que lo negocio, que si me apruebas esto, te apruebo aquello. Y realmente el Congreso, con los congresistas actuales en su gran mayoría, no se ha estado manejando bien. Entonces, País Posible lo que propone es por un cambio general, que no sea solo a nivel de poder ejecutivo, sino de poder legislativo también, y eventualmente de poder judicial, para que las cosas en nuestro país se hagan de manera diferente. Por eso es que nosotros creemos en la organización que es posible tener un país diferente, un país donde tú y yo nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, respetados, y de eso se trata. De eso se trata, de ofrecer algo nuevo y diferente, de tener cosas diferentes a como se ha estado viviendo en nuestro país, no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas. Muy bien. Entonces, la propuesta que lleva Tomás Hungría hacia la ciudadanía para convencerla de que voten por ti, ¿cuáles son? Mira, nosotros tenemos una propuesta legislativa que comienza, antes de los proyectos de ley que podamos proponer, comienza en identificar y en definir el rol real del congresista, del legislador. Los diputados están en el Congreso, primero para representar a la sociedad, segundo para legislar, para crear proyectos de leyes, y tercero para supervisar, básicamente, para llevar cuentas, para ver con los otros poderes del Estado si esos otros poderes del Estado están cumpliendo con su cometido, para fiscalizar. Entonces, lo primero que nosotros proponemos es el rol del congresista. Tiene que ser representar a la sociedad, representar a su provincia, representar a su circunscripción, pero de una manera real, siendo el portavoz y el vocero de la sociedad. Legislar a favor de la sociedad y fiscalizar a los demás poderes del Estado y los demás organismos. Esa es la primera de todas las propuestas. Luego, en lo que corresponde a proyectos de ley, nosotros tenemos varios renglones diferentes, varios perfiles diferentes. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la seguridad social. El sistema dominicano de seguridad social necesita mucha mejoría, necesita muchos cambios en muchos aspectos. Te voy a mencionar únicamente uno de ellos, y es el caso de la desprotección que tienen los adultos mayores. Hay adultos mayores que a partir de cierta edad no pueden estar incluidos en el seguro médico, no pueden recibir los beneficios de un seguro médico. Y eso es algo lo más injusto que puede tener el sistema dominicano de seguridad social, porque debería ser todo lo contrario. Las personas, mientras más avanzada es su edad, mayor requerimientos médicos, mayor atención médica, mayores medicamentos, mayores tratamientos necesitan. Entonces no es posible que personas de 80, 85, 90 años y más estén totalmente excluidas de la seguridad social. Otro aspecto que hay que mejorar en el perfil de la seguridad social es el relativo a las pensiones. A las pensiones de las personas cuando se retiran, cuando se jubilan.
tienen que ser pensiones que le permitan vivir dignamente al ciudadano. No pueden ser pensiones que se conviertan en un verdadero problema para el ciudadano y para sus familiares. Es decir, que la parte de seguridad social es algo que País Posible en el Congreso va a llevar en el frente. Otra línea de acción de agenda legislativa tiene que ver con la juventud. Y en la juventud, y para la juventud tenemos identificados dos proyectos específicos, entre otros. Uno que tiene que ver con los estudios, la educación superior, y otro que tiene que ver con los empleos y la jornada laboral para los jóvenes, para los estudiantes universitarios. El primer aspecto tiene que ver con la ley que estamos proponiendo, la ley de becas de grado y de posgrado. Una ley que va a beneficiar a los estudiantes universitarios, pero no solo a los estudiantes universitarios, sino también a los profesores universitarios y a los profesores del bachillerato. Y lo que se procura con esa ley básicamente es que los estudiantes universitarios y los profesores de carreras de grado y de posgrado, o sea, incluso maestrías y doctorados, que sean financiadas por las empresas privadas, las cuales a su vez van a recibir algún tipo de incentivo fiscal que le permita hacer inversión directa en educación superior. Ahora mismo, muchos de los estudiantes, cuando terminan el bachillerato, no continúan estudios superiores, que no tienen que ser necesariamente estudios superiores de grado, sino también estudios técnicos. Y no lo hacen por un tema de recursos económicos. Hay muchos hogares humildes donde no hay los recursos para el costeo de la educación superior. Sin embargo, a través de la responsabilidad social de las empresas, transmitida a través de una ley de becas, se puede lograr que miles de estudiantes puedan cursar sus estudios de educación superior. Y el caso también te mencionaba de los profesores, porque esa misma beca contemplaría, esa misma ley contemplaría las becas de doctorado para los profesores, para que la educación superior de los profesores no llegue al nivel solo de maestría y de posgrado, sino que alcance el nivel superior de posgrado. La otra iniciativa en favor de los jóvenes universitarios es la jornada laboral de 20 horas. ¿Qué sucede hoy en día, Marcial? Que muchos estudiantes tienen la necesidad de trabajar para poderse costear sus estudios universitarios y para poder ayudar en sus hogares, a sus padres, a su familia. Y hoy en día es muy difícil un estudiante universitario que pueda trabajar 8 horas en una empresa y que al mismo tiempo entonces pueda ir a la universidad 5 o 6 horas y luego estudiar en la noche o en la madrugada. ¿Qué pasa? Que las empresas, al no poder contar con estudiantes en jornada completa de 8 horas diarias, pues se les dificulta realmente la contratación de estudiantes, porque estos estudiantes tienen que arrancar a las 5 o 5 y media de la tarde hacia la universidad y muchas veces no pueden completar su jornada laboral. Entonces, lo que estamos proponiendo y que vamos a convertir en ley en el Congreso Nacional es la aprobación de una jornada laboral de 20 horas, la cual va a permitir que los estudiantes universitarios puedan 4 horas, 5 días a la semana, y así poder tener un horario laboral de 4 horas en una empresa, y al mediodía salir y poder almorzar tranquilamente y luego ir a la universidad a estudiar. O viceversa, los que estudian en la mañana, sabemos que hay muchos programas universitarios que comienzan en la mañana, pues que esos estudiantes puedan ya trabajar en la tarde y en la noche, pero una jornada limitada de 4 horas. Eso va a permitir también que los estudiantes puedan trabajar. Eso es lo que conocemos como trabajo de medio tiempo, porque que hay en muchos lugares, no en todas las empresas, pero hay en muchos lugares. Mira, realmente no hay en muchos lugares y esa es la limitante. Esa es la limitante. O sea, jornadas de 4 horas son muy pocas, no están contempladas en la ley. La ley lo que te manda es la jornada de 44 horas como tal. Y si bien es cierto que es un máximo de 44 horas laborales semanales,
no es menos cierto que para las empresas amarrarse a un salario mensual mínimo, como está establecido por la ley, por una jornada que es recortada, tampoco no es costo eficiente y no es efectivo. La segunda parte de esta ley, que contemplaría la jornada laboral de 4 horas, es precisamente que se permita el pago por hora trabajada. Tú sabes que aquí las empresas pagan por quincena o por mes. Y, o sea, el salario se calcula por las quincenas y los meses, aunque algunas empresas pagan de manera semanal, los viernes. Es un salario calculado en base a una base mensual. Lo que contempla el proyecto de ley de becas de grado y de jornada laboral de 20 horas es que se pueda pagar por hora trabajada. Porque tú puedes trabajar 2 horas un día, tú puedes trabajar 4 horas otro día, al tercer día puedes que no trabajes, al cuarto día trabajas 4 horas y al final de la semana se te calculan las horas trabajadas y la empresa te paga por la cantidad de horas que tú has trabajado. Es una práctica muy común fuera de aquí, en muchos países de Europa y en Estados Unidos. Y aquí tenemos que implantar, porque eso va a facilitar que muchos estudiantes puedan trabajar una jornada limitada, recibir ingresos y las empresas entonces poder estar en capacidad de contratarlos. Muy bien. Quiero recordarles a las personas que nos están sintonizando, si tienen alguna pregunta para Tomás Hungría, pueden hacerlas. Aquí estamos para conocerlo y sus preguntas es la mejor forma de conocer a nuestros candidatos. Esta conversación va a estar grabada en nuestro usuario de Instagram, en el Instagram TV de los Socios Radio RD, y nosotros luego la subimos a YouTube y a Facebook para que quede ahí para cuando el señor Hungría esté en el Congreso y ustedes lo puedan llamar y decirle, pero miren, los Socios Radio, usted habló de un programa para los estudiantes universitarios de 20 horas. Yo soy estudiante universitario, quiero trabajar, pero no me quieren contratar. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la idea de esto, que conozcamos las propuestas y nos quede el récord para la parte de representarnos desde el Congreso. Nosotros podemos exigirle que nos representen y que nos cumplan con lo que nos están prometiendo para que votemos por ellos. No solamente a Tomás, porque vamos a tener 190 diputados y todos deben representarnos. Déjame hacerte una pregunta, Marcial, yo a ti en esta conversación. Pero claro. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reuniste con el diputado que representa tu provincia o tu circunscripción? Nos juntamos en la fila de las votaciones municipales. Perfecto. ¿Y tú te has ido con él? Pero antes de eso nos juntamos en las elecciones de hace 4 años. Entonces votamos en la misma mesa y estábamos haciendo la fila juntos. Exacto. Entonces, un legislador, un congresista, un diputado que no tenga contacto con sus electores, que no tenga contacto con la sociedad, pues no puede ser un buen representante. Y nosotros justamente procuramos, no es que vamos a reunirnos toda la semana con todo el mundo, pero sí los diferentes sectores tienen que tener un contacto con los legisladores para que los legisladores puedan transmitir en el Congreso las inquietudes de la sociedad y no hacer únicamente lo que el legislador personalmente entiende que puede y debe hacer. Pero eso fue con uno de los 6. De los 6 que hay actualmente, yo he visto en pancartas a los otros 5. Nunca los he visto personal, ni siquiera en televisión los he visto. Ya tú ves, porque no hay una cercanía entre los congresistas y la sociedad. Es correcto. Y eso es lo que tienen que cambiar. Y usted tiene su oficina para que las personas puedan acercarse a exponer no sus necesidades personales, sino la necesidad de la comunidad donde residen. Lo que pasa es que el congresista tiene que ir al terreno, tiene que ir a donde están sus electores, a donde están los ciudadanos.
Y además de eso, los ciudadanos tienen el derecho de venir al Congreso, a las oficinas que tienen los congresistas, a sentarse con ellos, lógicamente previas citas, a discutir y a evaluar las diferentes iniciativas legislativas. Lo que pasa es que cuando tú pasas aquí por el edificio del Congreso Nacional, tú ves una verja totalmente cerrada, tú no sabes ni por dónde entra, una custodia, y entonces el ciudadano común y corriente, como tú y como yo, pues hasta se amedrenta y le da temor acercarse al Congreso y acercarse a sus congresistas. Otra cosa Pero el es, rol del congresista es realmente estar en contacto directo con sus representados. otra cosa es que yo soy empleado. Entonces yo trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes. En mi tiempo libre, entiéndase, después de las 5:30 o los fines de semana, el Congreso está cerrado. El Entonces, trabajo del legislador debe ser los 7 días de la semana. entonces, Al ¿cómo lo contacto con contacto? la sociedad, precisamente, porque es que hay el distanciamiento social entre los legisladores y la sociedad es muy anterior y es mucho más extenso que esta pandemia que estamos viviendo en nuestro país. Ese es un real distanciamiento social, porque ahora nos piden distanciamiento físico, pero ese es un real distanciamiento social, el que existe. Sí, es así, es así. Y eso es lo que tenemos que... Se me está pausando la imagen suya. Sí, el primer rol del legislador es el de representar. Mientras el legislador no tenga claro de que él representa a una comunidad de electores, a una comunidad de ciudadanos, que puede ser una circunscripción o que puede ser toda una provincia. Mientras eso no esté claro, vamos a tener legisladores haciendo lo que ellos entiendan que deben hacer. Y precisamente el domingo 5 de julio tenemos la oportunidad de cambiar eso, eligiendo legisladores, congresistas como yo, que soy un ciudadano común y corriente como tú. Hablando de ciudadano común y corriente, ¿a qué se dedica Tomás Hungría? ¿De dónde sale el dinero que pone la comida en la mesa de la casa de Tomás Hungría? Bueno, Tomás Hungría es administrador de empresas turísticas y ha trabajado en el sector privado por más de 30 años. Yo, gracias a Dios, trabajo desde hace 31 años en el sector turístico, en el área de hotelería, básicamente, y he trabajado toda mi vida ahí. Tengo amplio conocimiento sobre la industria de la hospitalidad en nuestro país, que es una de las principales industrias en nuestra economía, que como tú y yo sabemos, está ahora mismo en un momento de pausa muy crítico, muy dramático, Grave, muy fuerte, muy grave. pero que se va, con Dios mediante, se va a recuperar. Entonces, Tomás Hungría es un empleado privado de más de 30 años, un ciudadano de clase media de aquí del Distrito Nacional, que nació, creció y reside en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y que quiere ir al Congreso Nacional precisamente a representar a los ciudadanos de la circunscripción número 1. Muy bien. Entonces, como usted conoce el sector turístico, yo le pregunto sobre los titulares que vemos muchas veces, que áreas protegidas están siendo utilizadas para empresarios del sector turístico. Mira, el turismo y el medio ambiente pueden convivir perfectamente y de hecho han convivido así, no solo aquí, sino en todos los países. En nuestro país, todas las áreas donde hay hoteles hoy en día, anteriormente eran áreas, muchas de ellas boscosas, o eran áreas inhóspitas. Lo que pasa es que el turismo aprovecha los recursos naturales precisamente para poder tener una oferta realmente atractiva a los visitantes, tanto extranjeros como nacionales, y por eso es que la mayoría de los resorts se construyen en los frentes de playa.
En nuestro país están muy bien definidos lo que son las áreas de reservas ambientales, los parques nacionales, y muchos de ellos están próximos a áreas que han recibido desarrollo turístico. Pero no hay ningún tipo de inconveniente entre tú desarrollar áreas para explotarlas turísticamente y tú preservar áreas como parques nacionales y reservas ecológicas para la conservación de nuestro país y la conservación del planeta como tal. Son actividades que pueden convivir una próxima a la otra sin que necesariamente tenga que haber un conflicto entre el turismo y el medio ambiente. Muy bien. Yo opino lo mismo. Sin embargo, hemos visto muchas veces que se quieren apropiar de terrenos para la explotación turística o personal, terrenos protegidos, y eso va en contra de lo que se predica, de que somos un país que protege los recursos naturales. Sí, mira, puede haber algún caso esporádico, de hecho lo ha habido, y recientemente hubo un tema, el año pasado hubo otro tema. Hay situaciones puntuales que se presentan, a veces hay deficiencia en lo que es el tema de las autorizaciones, la permisología per se. A veces hay situaciones pues que no son provocadas por el sector privado, por el sector turístico, sino que son situaciones que muchas veces ocurren en los mismos estamentos del Estado. Pero lo que son los desarrolladores turísticos dominicanos y los extranjeros que operan aquí en el país, que hay mucha hotelería extranjera operando aquí en el país, son muy respetuosos de las leyes, no solo las leyes ambientales, sino todas las leyes que rigen el sistema nacional de ordenamiento. Pero estoy de acuerdo contigo, Marcial, o sea, no debe haber ningún mal uso o ninguna explotación de áreas protegidas en desmedro del medio ambiente para una explotación turística. El turismo puede desarrollarse, y de hecho se ha desarrollado en nuestro país perfectamente sin interferir con el aspecto ambiental. Por eso es que somos líderes en el Caribe, con unas 80,000 habitaciones, unos 600 hoteles, y con un liderazgo que hasta el 19 de marzo pues éramos quienes recibíamos mayor cantidad de turistas en el Caribe. Eso va a volver con Dios mediante, ya los hoteles comienzan a abrir de manera limitada a partir del próximo mes de julio, y el turismo regresará como regresarán todas las demás actividades económicas en nuestro país. Muy bien, esperemos que así sea, porque es una de las tres industrias que más aporta al PIB del país. Y es así. Muy bien. Usted va por País Posible. Si mal no recuerdo, ustedes están en la casilla 27. Sí, es correcto, es correcto. Y permítame tomar 30 segundos más antes de hablarte de la casilla 27. Usted tiene media hora. Con el tema del turismo, para que comentarte simplemente, fíjate cómo ahora con esta crisis sanitaria que ha conllevado y ha degenerado una crisis económica, fíjate cómo se ha quedado demostrado claramente lo que se ha dicho toda la vida aquí, de que el turismo es la locomotora de la economía y que incide en muchos otros sectores. Fíjate que a los hoteles cerrarse, los aeropuertos cerrarse, quedarse los hoteles sin turistas, quedarse el país sin turistas, fíjate cómo eso ha afectado la producción agrícola, la pecuaria, la agroindustria, porque hay muchos productos que se utilizan en los hoteles que o no han tenido salida o han tenido que ir a los mercados y a los supermercados para el consumo local. Fíjate cómo se ha reducido el uso de la energía eléctrica, porque la energía es el principal insumo en la operación de los hoteles. Fíjate cómo se han reducido otros temas como el transporte, el mismo tema de financiero, los seguros que tienen que ver con los hoteles, los empleos, los 300,000 empleados hoteleros que hay en el país,
una gran parte de ellos, la gran mayoría, por no decir casi la totalidad, han tenido que ser suspendidos. Es decir que Los turoperadores. porque turismo no es solo hoteles, Marcial. Turismo significa transporte, significa alimentación, bebidas, recreación, excursiones, Cultura. cultura, historia. O sea, hay una serie de renglones en la economía que están impactados por la industria turística. Es decir que una vez más nos convencemos, aquellos que todavía eran incrédulos acerca de la importancia que tiene la actividad turística en nuestro país para la economía, hemos visto cómo la falta de turismo ha repercutido negativamente en 6 o 7 sectores económicos de nuestro país. Pero volviendo a tu pregunta de País Posible y la boleta 27, tú sabes que País Posible fue, como te dije, reconocido en octubre del año pasado y es el partido número 27 del sistema de partidos de la República Dominicana. Vamos en la boleta con la casilla 27, tanto en la boleta presidencial como en la boleta senatorial en todas las provincias, excepto en el Distrito Nacional, y con la boleta de diputaciones también en todas las provincias, siempre en la casilla 27, porque la consigna para nuestros electores es votar en la casilla 27 en todas las boletas, en todas las provincias. Muy bien, pero ustedes están aliados a otros partidos. Nosotros en País Posible hicimos una alianza, concertamos una alianza presidencial Solamente con el presidencial. candidato presidencial y parcialmente a nivel senatorial. Y paso a explicarte. A nivel presidencial hicimos una alianza con el candidato Luis Abinader para que él fuera como es nuestro candidato presidencial. Es decir, que en la boleta presidencial, en la casilla 27, llevamos a Luis Abinader, que sin lugar a dudas va a ser el próximo presidente de la República, y eso simplemente quedará confirmado el domingo 5 de julio, después que las urnas y las votaciones se cierren a las 5 de la tarde. A nivel senatorial concertamos una alianza también en diferentes provincias con diferentes senadores, porque nosotros en esto de la alianza vemos no a los partidos, no a las organizaciones, sino a los candidatos, a las personas, a las figuras. En un momento dado, en País Posible, entendimos que lo más conveniente para el país, lo más idóneo era presentar la candidatura presidencial de Luis Abinader, y así se decidió y así se está haciendo. Entonces, en cada una de las provincias hemos visto cuál es la mejor opción para la senaduría y hemos establecido alianzas con esos candidatos. Por ejemplo, en La Romana nuestro candidato es el doctor Iván Silva, que es un excelente candidato senatorial. En la provincia de Santiago nuestro candidato es el ingeniero Eduardo Estrella, y así sucesivamente en diferentes provincias pues hicimos alianza a nivel senatorial. Sin embargo, Con diferentes partidos, porque mencionó 3 partidos diferentes ahora. bueno, no, en este caso específicamente el doctor Iván Silva es el candidato del PRM y el ingeniero Eduardo Estrella también es el candidato del PRM en alianza con Dominicanos por el Cambio, que es su partido original. Sí. A nivel de diputaciones, nosotros no hicimos alianzas, sino que decidimos presentar candidatos propios. Es decir, que el País Posible lleva 113 candidatos a diputados en las diferentes provincias, pero también llevamos la candidatura a diputados nacionales y candidaturas a diputados de ultramar en las 3 circunscripciones, sea en Estados Unidos y en Europa, las 2 circunscripciones que cubren en Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica, y en Europa también. Es decir, que nosotros estamos presentando un total de 113 candidatos a diputados, e incluso tenemos 2 provincias donde llevamos candidatos a senadores propios. Muy bien. Entonces, en la boleta 27, en la casilla número...
Casilla 27, que es la última abajo a la derecha. Y usted, de los 6 candidatos, es el número... El número 2. El número 2. Aquí en el Distrito Nacional, la circunscripción número 1. La circunscripción número 1, que va desde la Kennedy hasta el Malecón y desde la Ciudad Colonial hasta la Luperón. Exactamente. Entonces ahí hay que votar por Tomás Hungría, buscar la casilla 27, buscar la foto de Tomás Hungría, marcar con una X en la casilla 2, donde está mi foto y mi nombre. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Nosotros los jóvenes, me puse joven, vio ahí, me quité un par de añitos. Nosotros claro los jóvenes debemos votar por usted porque nos propones una jornada laboral que nos permita estudiar y un programa de becas que nos va a facilitar la vida para estudiar. Esos son 2 proyectos de leyes dirigidos y focalizados a los jóvenes. Pero más allá de esos proyectos de leyes, los jóvenes tienen una oportunidad brillante en este proceso del 5 de julio de ser los protagonistas del retorno de la ética, la moral, la honestidad y la honradez al Congreso Nacional. Fíjate cómo los jóvenes, cada vez que ocurre algo que va en contra de la democracia o que va en contra del orden, fíjate cómo los jóvenes, ustedes se han estado manifestando. La Plaza de la Bandera, diferentes organizaciones que se han estado manifestando. Es decir, que los jóvenes dominicanos, gracias a Dios, se han empoderado y están viendo las cosas malas que hay que cambiar en el país. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar es el comportamiento en el Congreso Nacional y la acción del Congreso Nacional. Es decir, que no podemos mirar, ustedes no deben mirar únicamente proyectos de leyes específicos que los van a beneficiar a ustedes, que sí son importantes, pero ustedes tienen que ver también la oportunidad de ser los causantes de que los valores morales regresen al Congreso Nacional y de que el Congreso, como segundo poder del Estado, pues pueda desempeñar el rol que la sociedad, ustedes los jóvenes y el resto de la sociedad se merece. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y hablando de los jóvenes, en estas elecciones, sobre todo para la candidatura del Congreso a diputados, hay muchos jóvenes, muchas personas de menos de 40 años que están aspirando y haciendo una política diferente para llegar al Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto de que un joven que he visto hasta de 29 años aspirando hacia el Congreso? Mira, yo lo veo muy bien y eso está muy bien porque la juventud, como te decía hace un momento, se ha empoderado y ha participado ahora en la actividad política y ha estado participando en muchas otras actividades. Ya tenemos jóvenes dominicanos que realmente les duele su país, que sienten por su país y que quieren que las cosas mejoren. Y la manera de lograr eso es simplemente participando, no quedándonos como espectadores de la película, sino siendo los actores de la película, tomando un rol de protagonismo y llevando a cabo las acciones que se necesitan llevar a cabo en nuestro país. Es decir, que yo veo muy bien la participación de los jóvenes como candidatos congresionales. Ahora bien, Marcial, la situación de nuestro país y la situación, no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica, que pudiera degenerar quizás en algún tipo de crisis social en unos meses, amerita madurez, amerita conocimiento, amerita experiencia, amerita sosiego, veteranía, para encauzar los proyectos de leyes que necesita el país y para modificar todas esas leyes que no porque sean obsoletas, sino porque son infuncionales, necesitan ser modificadas. Y necesitamos además ciudadanos con valores morales, con valores éticos, necesitamos ciudadanos que tengan familia,
que sepan desempeñar los roles de padres de familia, para que tengan esa presencia en el Congreso Nacional. Y así evitar estos espectáculos que tú y yo vemos frecuentemente en los noticiarios de televisión, donde ha habido hasta confrontaciones físicas entre congresistas. Con armas de fuego dentro del hemiciclo. Y cuando no es con un arma de fuego, es que le tira una trompada a otro compañero o colega. Y que entonces, se insultan y se faltan el respeto en plena sesión. Claro, entonces ese Congreso tenemos que modificarlo totalmente. Y eso se hace con ciudadanos como nosotros, con un nivel de experiencia, con un nivel de conciencia, con un nivel de ciudadanía y con un nivel de compromiso con nuestra sociedad, de querer hacer las cosas correctas, de querer hacer las cosas bien hechas, de querer dar al traste con esa vieja política que simplemente está llena de diatribas, que simplemente lo que busca es un favor económico, que simplemente lo que busca es el dame lo mío famoso o el que hay para mí. Tenemos que llevar ciudadanos que les duele este país y que tengan la suficiente madurez y la suficiente experiencia para legislar en favor de la sociedad. Muy bien. Giovanni Checo pregunta, ¿cuántos candidatos a diputados tiene la circunscripción número 1? Giovanni, me atrevo a contestar. La circunscripción número 1 va a elegir 6 diputados, pero candidatos son muchos, son más de 40. No sé si usted tiene el número exacto, pero son muchos. Sí, mira, muy buena pregunta. Por lo siguiente, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, como bien dice Marcial, son 6 diputados, son 6 congresistas. Somos 58 candidatos actualmente, compitiendo por esos 6 puestos. Pero algo muy importante, y para todos, para Giovanni y para todos los amigos que están conectados con nosotros, y para ti, Marcial, es muy importante saber y entender que solamente se va a marcar un diputado en la boleta. Un diputado. Porque tenemos una modalidad nueva en estas elecciones. Incluso la Junta Central Electoral ha estado arreciando la campaña sobre la explicación de las 3 boletas para que no haya confusión. Son 3 boletas, hay una boleta presidencial donde en cada partido aparece una foto que es la del candidato presidencial. Hay una boleta senatorial donde en cada casilla de partido aparece una foto que es la del candidato a senador de ese partido. Y hay una boleta congresional donde en cada casilla aparecen diferentes fotos de diferentes candidatos. Hay algunas circunscripciones que tienen hasta 11 candidatos, otras tienen 8, otras tienen 10. Entonces, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, donde Tomás Hungría es candidato en la boleta 27, hay 6 candidatos en cada casilla, pero se va a marcar uno solo. Si marcó más de uno, la marcó. Exacto. Si marca más de uno, el voto es nulo. Otra cosa importante, y es que esta vez, por primera vez, no hay arrastre entre diputados y senadores. O sea, el diputado, al recibir el voto del elector, no arrastra al senador. Es decir, que ustedes y nosotros, los electores, tenemos la oportunidad de votar por un candidato a diputado, en la boleta de diputado de un partido, y votar por un candidato a senador de un partido diferente. Si así lo decide. Es decir, que eso es muy importante y es muy bueno que todos los electores estén conscientes de eso. Eso en elecciones pasadas era muy tedioso porque el candidato a senador que me gustaba era del partido A, pero el diputado era el del partido B y yo no podía seleccionarlos a los dos. Tenía que seleccionar un partido y ahí estaba arrastrando el candidato a senador y a diputado. Pero ahora es totalmente diferente. Si ahora a usted le gusta Tomás Hungría de País Posible, usted va a la casilla, al recuadro 27 en la segunda casilla y lo marca. Y en senador, por la razón que sea, no quiere votar por el mismo partido, puede ir a otro partido y votar por el senador que usted entienda que lo representa mejor y que va a hacer un mejor trabajo.
Es así, es así. Puntualizando lo que dices, Marcial, en el caso mío, ustedes los electores pueden votar por mí y pueden perfectamente votar por el senador que más les guste a ustedes de los candidatos que se presentan aquí en el Distrito Nacional. Muy bien. Creo que hemos cubierto básicamente su oferta. ¿Hay algo adicional que usted quiera agregar? Mira, reiterar de manera general a toda la población, a todos los electores, que el domingo 5 de julio todos tenemos que ir a cumplir con el deber ciudadano de elegir. Tenemos que ir, tenemos que tomar las medidas de precaución de rigor, ir con nuestra mascarilla, llevar nuestra manita limpia para después de haber votado, pero no podemos quedarnos en nuestros hogares. Tenemos que ir a votar a partir de las 7 de la mañana, ejercer ese derecho ciudadano y votar en la casilla 27 para provocar el cambio que todos queremos aquí en el país, que la sociedad en su mayoría bien amplia, tal y como han demostrado, comprobado y confirmado las encuestas de esta semana, quieren ese cambio. Entonces, simplemente hay que ir a ratificar esa expresión de deseo de cambio, ratificarla mediante el depósito del voto, el voto presidencial, el voto senatorial y el voto de diputado. Hemos estado diciendo en todas estas entrevistas, en todas estas conversaciones, que vaya temprano. O sea, si usted tiene alguna preocupación, usted se prepara desde su casa con su mascarilla, su guante, su manito limpia. Va, llega, vota y se devuelve enseguida a su casa. Llega a su casa, se baña, se higieniza completo, porque todos los estudios científicos dicen que el virus no aguanta agua y jabón. Entonces usted se da un buen baño y ya votó, ejerció su derecho y está seguro en su casa tranquilo. Claro, claro, hay que ir a cumplir, no podemos tener miedo, hay que ir a votar el 5 de julio. Muy bien. Muy bien. Le pregunto nuevamente a todas las personas que están conectadas, si hay alguna pregunta, este es el momento para que conozcan a Tomás y puedan hacer una elección inteligente. El compromiso de los socios radio es llevarles, lamentablemente no pudimos hacerlo con más. Nos hubiese gustado poder tener aquí con nosotros a más candidatos, pero la idea es que ustedes puedan comparar las personalidades, los backgrounds, las propuestas de cada uno de los candidatos y hagan una elección inteligente. Si tienen alguna pregunta, escríbanosla. Pueden escribirle directamente a Tomás Hungría, a su usuario de Instagram, @Tomás Hungría. Y si por cualquier razón quieren que nosotros canalicemos la pregunta, nos escriben a @LosSociosRadioRD y nosotros le caemos atrás a Tomás, le hacemos la pregunta y se la respondemos para que hagan un voto inteligente. Lo más importante es un voto inteligente. Vote, pero vote de manera inteligente para que nuestro Congreso sea el mejor Congreso posible que nos merecemos los dominicanos. Así es, Marcial. Bien, pues como nadie está haciendo preguntas, le voy a dar 5 minutos para que nos esboce su propuesta y hacer un resumen de toda esta campaña. Mira, te comentaba otras iniciativas que tenemos. Tú sabes que el tránsito aquí en el Distrito Nacional y sobre todo la circunscripción 1, ese gran cuadrante desde la Luperón hasta Ciudad Colonial y desde la avenida Kennedy hasta el Malecón, el tránsito es caótico. No solo temprano en la mañana, sino ya todo prácticamente el día completo. Una de las iniciativas legislativas que nosotros tenemos es la creación de una de transporte colectivo privado para incentivar el establecimiento de compañías
que ofrezcan servicios de transporte colectivo a colegios, a universidades, a instituciones, a empresas, de manera que se pueda colectivizar ese transporte, retirar vehículos y que el tránsito sea menos caótico para todos. Tú sabes que hoy en día hay a la hora pico, temprano en la mañana, por ejemplo, a los colegios, hay colegios que tienen 600 y hay 500 vehículos llevando a esos 600 alumnos. Entonces, eso debe cambiar. Debe haber una colectivización pero no solo del transporte escolar, sino del transporte universitario. A las universidades y a todos esos campus universitarios que hay en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que hay llegan muchos. cientos de estudiantes permanentemente, exacto. Llegan cientos de estudiantes permanentemente. A las empresas, a los grandes centros comerciales, donde hay no solo tiendas, sino hay torres de oficinas corporativas. La confluencia de personas en vehículos individuales, ya sean vehículos propios o vehículos del transporte público tradicional, del carro público, es muy masiva. Entonces, ese transporte aquí en la circunscripción 1 y en el resto del Distrito Nacional y en el resto del Gran Santo Domingo, tiene que colegiarse y que los estudiantes de un colegio puedan transportarse de manera colectiva y los de la universidad también. Los empleados trabajan en una gran empresa que puedan llegar también, igual que los de las instituciones del Estado, que confluyen en diferentes puntos, como es el Centro de los Héroes, como es el área donde están las oficinas públicas próximo al Palacio Nacional y al Palacio de la Policía Nacional. O sea, todo es activizarlo para nosotros aliviar el tránsito en el Distrito Nacional antes de que el distrito se convierta en invivible. Entonces hay una iniciativa legislativa en ese aspecto. Algo muy importante también que no he mencionado y que tiene que ver con la actualidad, con la económica que se ha desarrollado fruto de esta gran crisis sanitaria, es la reactivación de la economía. Y para la reactivación de la economía tenemos dos iniciativas. Una de ellas, quizá la más importante, es la creación mediante ley de un estímulo económico para los asalariados y para los profesionales liberales independientes, o sea, para las personas físicas que tributan al fisco. ¿Qué queremos con eso? Poner dinero en manos de los asalariados y en manos de las personas físicas que reciban parte de esos impuestos sobre la renta que han pagado, que los reciban de regreso para que puedan a su vez gastarlos en los comercios de los establecimientos y se pueda reactivar la economía. Porque lo que va a pasar es, no importa si tú llegas a la fase 4 de reapertura económica y ya todos los hoteles abren, todos los restaurantes abren, todos los gimnasios abren, todos los comercios que todavía en esta fase permanecen cerrados. No importa que tú los abras ahora en el mes de julio, si las personas no van a tener la capacidad económica, el poder adquisitivo para volver a motorizar la economía. Y eso es algo que debe extenderse en el resto del año. Entonces, lo que estamos proponiendo es un estímulo económico directo a los asalariados y a las personas físicas que han sido contribuyentes del fisco. Es decir, ese impuesto sobre la renta que tú pagaste al Estado en el 2019, mes tras mes, porque un empleador te lo descontaba, o que tú pagaste ahora a principios de año porque tú eres una persona física y paga a principios de año, que parte de ese impuesto te devuelva a ti directamente, para que tú, a través de un mecanismo que se establecerá en la misma ley, puedas con ese dinero activar a esos comercios que hoy en día la están pasando muy mal. Déjame decirte, Marcial, que ahora mismo aquí en el Distrito Nacional, en la circunscripción número 1, que es la que me compete y es la que Dios mediante voy a representar a partir del 16 de agosto en el Congreso, hay muchos establecimientos comerciales que la están pasando muy mal. Y eso significa que sus propietarios... que anda por ahí en las redes de los establecimientos que han ido cerrando, que han anunciado su cierre, que mete miedo. Correcto.
Entonces, esos establecimientos no solo es un gran problema para sus propietarios, sino para sus empleados, que se pueden quedar de un momento a otro sin su empleo formal. Entonces, nosotros que siempre nos quejamos de que en nuestra economía el empleo formal es menos de un 50% y que el empleo informal es más de un 50%, el empleo del día a día, el cheleo, como se dice. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de preservar los empleos formales. Y preservar los empleos formales es darle dinamismo a esas empresas que emplean a ciudadanos. Y para darle dinamismo a esas empresas deben tener liquidez, pero los clientes de esas empresas deben tener liquidez también. Claro, o sea, si a ti te gusta el cine, por ejemplo, y el mes que viene abren el cine, y tú no estás en condiciones de ir a ver una película toda la semana al cine, quizás tú vas a ir al cine una vez al mes o una vez cada 2 meses, porque no va a ser tu prioridad, porque no tienes la capacidad para gastar, no tienes el poder adquisitivo necesario. Pero lo mismo ocurre no solo con el cine, sino con los restaurantes. Va a ocurrir lo mismo con los eventos deportivos, con los eventos artísticos, con todo. Entonces tenemos que procurar. Giovanni pregunta si usted tiene alguna propuesta para realmente desarrollar la transformación digital de las escuelas en la circunscripción número 1. Esa es excelente pregunta. Fíjate que ahora mismo con el tema del confinamiento en los hogares, los niños y los jóvenes estudiantes de colegio han tenido que estudiar desde sus hogares y completar el año escolar a través de las diferentes plataformas digitales. Pero ¿qué ha sucedido? Que solo aquellos colegios donde tienen la capacidad tecnológica instalada o la capacidad económica para instalarla de repente, y solo aquellos estudiantes que pueden tener su computadora, su internet o su iPad, son los que han podido continuar con la finalización del año escolar. Los estudiantes de las escuelas públicas y de escuelas privadas de sectores que no tienen, que tienen un poder adquisitivo realmente bajo, que les impide tener acceso a la tecnología, pues no han podido terminar su año escolar. Y no solo que no han podido terminarlo, sino que han pasado mucha dificultad en estos 3 meses de confinamiento. Entonces, de las cosas que hay que hacer en nuestro país es que el Internet, por ejemplo, tenemos que buscar la manera de que el Internet o tenga una tasa cero impositiva o tenga una tasa muy mínima, porque eso es lo que va a permitir tener el acceso a las plataformas digitales, y eso es lo que va a poder potenciar el conocimiento, no solo a nivel de los niños y los jóvenes, sino al mismo nivel de estudiantes universitarios, de profesionales. Es decir, que tenemos que tener la iniciativa, y de eso en el partido se ha estado hablando también, de la conformación de un proyecto de ley que busque, entre otras cosas, la eliminación impositiva a los servicios de Internet para que puedan ser más asequibles y que los mismos hardware no sean tan costosos y que sea un instrumento de uso en todos los hogares, pero de manera real en todos los hogares, no en el grupito de hogares que por tener un poder adquisitivo importante, pues pueden hacerlo. Muy bien. Ya Instagram nos anuncia que solamente nos queda 1 minuto. Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo que nos dedicó. Gracias por permitirnos conocerlo y conocer la propuesta que viene de la mano de Tomás Hungría y País Posible. Todas las personas el 5 de julio salga temprano a ejercer su derecho al voto. Tomás Hungría está en la posición número 2 de la casilla 27. Ahí pueden votar por Tomás Hungría. Señor Tomás, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor contar con usted en este periodo. Los invito a seguir nuestros live que van a seguir durante el mes de junio con aspirantes a la diputación del distrito y puedan hacer una selección inteligente de su representante. 10 segundos para despedirse. Cómo no, Marcial, darte las gracias nuevamente por esta oportunidad, por esta conversación que ha sido muy agradable,
y con la ayuda de tuya y de todos los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, espero Dios mediante poderte recibir en el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto. Muy bien, pues gracias a todos, vive a tu manera, bye bye.